Los egipcios, el símbolo de la vida después de la muerte, del renacimiento universal, era un coleóptero. Los escarabajos, a quienes tallaban con sumo cuidado y amor, sobrevivieron a los faraones por muchos milenios. En la actualidad, los coleópteros afectan las vidas humanas como lo hicieron entonces. Los gorgojos de granos que devoran nuestros víveres almacenados pertenecen a la misma especie que alguna vez saqueó los graneros de los antiguos egipcios. Los del roble destruyeron los edificios en los que vivimos. Los del Colorado pueden destruir plantaciones de patatas. Hay 300.000 especies diferentes en el mundo, muchas más que en cualquier otro grupo de animales. Un eminente teólogo preguntó alguna vez al gran biólogo Haldane qué había aprendido luego de toda una vida dedicada al estudio de la creación sobre la mente del creador. Haldane, un hombre de pocas palabras, contestó: un fanatismo por los coleópteros. Un fanatismo por los coleópteros. El éxito de estas criaturas se debe en parte a la forma en que están hechas. Son insectos y contienen las mismas partes que el resto de los insectos. Deben tener un cuerpo dividido en 3 secciones y 6 patas. Pueden tener 2 pares de alas y deben tener ojos compuestos. Las reglas son inquebrantables, pero no inflexibles. Su diseño básico les permite una amplia gama de variaciones. Observemos sus componentes para ver cómo funcionan en un coleóptero cazador. El compartimiento en donde se aloja su motor es el tórax. Contiene los músculos que permiten el movimiento de 3 pares de patas. Esta es una especie corredora, de manera que las patas son largas y delgadas. La fuente de poder proviene de los aparatos respiratorio y digestivo en el abdomen. Adjuntas al tórax e impulsadas por otro conjunto de músculos se encuentran las alas traseras, generalmente plegadas sobre el abdomen. Luego las veremos en acción. Sobre las alas traseras tiene otro par de alas que no usa directamente en el vuelo. Están modificadas para funcionar como coraza protectora, la cual les da su aspecto característico. El centro de control es la cabeza. Contiene una concentración de uniones nerviosas que es lo más cercano que puede tener un insecto a un cerebro. Y lleva receptores sensoriales tales como los ojos, las antenas y otras extensiones similares. La cabeza contiene también pinzas. Un coleóptero cazador necesita pinzas poderosas. Ya todo está ensamblado. Ante nosotros tenemos a un depredador de tierra con movimientos rápidos, el terror de la jungla de raíces, la cicindela. Esta especie habita en suelos arenosos y secos de Gran Bretaña, en donde la capa de hierbas no es demasiado espesa y en donde hay lugares abiertos en los que puede cazar. Usan sus ojos agudos para localizar a la presa y sus patas largas para perseguirla. Una comida favorita tan abundante que no requiere demasiada cacería son las hormigas. Un par de pinzas posteriores atrae a la presa hacia la parte delantera para poder matarla. Las pinzas de la hormiga siguen trabajando aún después de muerta y su cabeza cuelga de la antena del coleóptero. Este último extrae los jugos y los órganos blandos e internos de la víctima, luego descarta la estructura externa del cuerpo y vuelve a la caza. En primavera, la cicindela busca algo más que presas.
es la estación de la procreación. El cortejo es breve, prácticamente no existe. Una corta riña es el único preludio al apareamiento. La hembra es mayor y de colores más brillantes que los del macho, pero superficialmente similar. El macho la identifica por su olor y la riña establece si ella está o no dispuesta a aceptarlo. A pesar de su visión extremadamente aguda, estas criaturas suelen cometer errores en su prisa por encontrar a la pareja. Pero una vez resueltos los problemas, la hembra está lista para depositar sus huevos. Aquí es donde es crucial la elección del hábitat. El suelo debe ser lo suficientemente liviano como para que el coleóptero entierre su oviscapto, y lo debidamente drenado como para que el huevo permanezca húmedo, pero no demasiado. Deposita el huevo cuidadosamente a la profundidad exacta y lo cubre para que incube durante las próximas 2 semanas y que de él surja una larva subterránea. Coloca ligeramente la tierra en su lugar para protegerlo durante su desarrollo. No todos deben ser enterrados para que incuben. Algunos son depositados con muy poca protección sobre hojas cercanas. O adheridos a la vegetación y en grupos, algo que hace un coleóptero mucho más común. En Gran Bretaña hay 45 especies diferentes de mariquitas, pero solo 1 o 2 son realmente comunes. La mariquita de 7 puntos deposita sus huevos en racimos que incuban juntos, dando origen a crías de larvas. Aquí pueden ver en solo medio minuto un desarrollo de 3 días. Al nacer, las larvas se dispersan en busca de presas. Aunque solo son bebés sin alas, cazan persiguiendo a su presa como los adultos. Se alimentan de pulgones verdes sobre las plantas en donde abundan, tales como rosas u ortigas. Cuando las larvas son pequeñas no tienen gran experiencia y las espinas sobre los tallos de las ortigas pueden ser un obstáculo. En esta etapa cazan ninfas, pulgones bebé. Pareciera que se alimentasen en forma ineficaz y lenta, las larvas son tan abundantes que producen un efecto visible en la población de pulgones. Mientras evolucionan, tiene lugar otro desarrollo en el suelo arenoso vecino.
agujeros prolijamente redondos han transformado los claros sobre la hierba en lugares peligrosos para criaturas pequeñas como las orugas y otros insectos. La causa es el relleno cerdoso que cubre la boca del agujero. Ya ha incubado el huevo de la cicindela dando origen a esto. Tiene ojos aguzados, pinzas aún más filosas y puede moverse con rapidez. A veces la trampa falla, pero no se debe confiar en ello. Las hormigas son la presa más común de la larva de la cicindela, pero debido a que su campo de alimentación es muy amplio, el coleóptero debe esperar a que llegue por casualidad. Otro miembro común de la familia es la mariquita de 2 puntos y otra víctima de la cicindela. Sin embargo, debido a que son duras y resbalosas, algunas veces pueden escapar. La larva de la cicindela es muy diferente de sus padres y de la activa larva de la mariquita. No puede moverse salvo hacia arriba y hacia abajo en su cueva, con que cosas tales como el drenaje son cruciales. A diferencia de las mariquitas, las cicindelas deben vivir en el suelo adecuado. En el mundo de los coleópteros, así como en el de toda la naturaleza, es común cazar como lo hace la mariquita o aguardar a las víctimas como la larva de la cicindela. Además de sus patas comunes, esta última tiene 2 ganchos pequeños para colgarse de los bordes de la cueva. Funcionan como palanca para arrastrar a víctimas como las orugas, cuyas patas les permite asirse al terreno con bastante éxito. Es muy importante mantener la cueva intacta, completa, con la cámara de alimentación al fondo. Cuando llueve, el suelo arenoso tiende a derrumbarse. El agua drenará, pero habrá que quitar la arena y la grava para poder usar nuevamente su trampa. Es uno de los problemas a los que tiene que enfrentarse un animal que aguarda a su presa. La larva debe invertir mucho tiempo valioso de alimentación para poder servirse el siguiente plato. Algunas de sus presas potenciales están protegidas contra el agujero trampa. La mariquita de 7 puntos es mayor que la de 2 puntos y está muy bien armada. La larva simplemente no puede manejarla.
Casi muerta, pero aún con vida, la mariquita vuelve a la cacería. No solo sus larvas cazan pulgones. Las adultas son tan depredadoras como las jóvenes. Si no fuese por ellas, los pulgones serían más que un problema para los jardineros y para las plantas. Adultas y jóvenes cazan juntas en las mismas plantas. Tiempo la mariquita deberá enfrentarse al mayor cambio de su vida, la transformación en adulta. Luego de un periodo de alimentación desenfrenada, la larva se cuelga del tallo de una ortiga y se convierte en una pupa. Le toma varias horas, pero aquí se aceleró la proyección. La pupa endurece, se torna marrón y permanece en estado latente durante algún tiempo, protegida por su cobertura resistente. Algunos días después ocurre uno de estos milagros diarios. Emerge la mariquita adulta. Mientras seca sus alas, se convierte mágicamente en la familiar mariquita de 7 puntos. Al mismo tiempo, las larvas de la cicindela se acercan al mismo cambio, pero de una forma diferente. Ahora la cueva es mucho mayor para acomodarse a su crecimiento, pero la larva se convirtió en una pupa en estado latente. Es diferente de la pupa resistente de la mariquita. No necesita una cubierta externa. Tiene toda la protección que necesita en su propio medio ambiente. Las pequeñas espinas en su lomo actúan de sostén, como patas que la alejan del fondo de la cueva en caso de que se inunde durante el invierno. Las larvas de las cicindelas son mártires del moho. Necesitan protegerse del mal tiempo porque, a diferencia de las mariquitas, las cicindelas jóvenes pasan el invierno bajo tierra. Aunque se transformen en adultas, deberán permanecer en sus cuevas hasta la próxima primavera. A medida que pasa el tiempo, la vaina de la pupa endurece tomando un color opaco y oscuro. Hacia fines del otoño comienza a adquirir algunos de los colores de los adultos. Parece muerta, pero en su interior la vida continúa en silencio. Cuando su medio ambiente comienza a enfriarse, deben prepararse para sobrevivir al invierno. Muy pronto habrá demasiado frío como para volar. Encuentran refugio entre las hojas muertas, las que las protegerán cuando caigan al suelo. A veces se reúnen en grupos en arbustos perennes. Al mantenerse quietas ahorrarán energía. El camino de la transformación en adulta le lleva todo el invierno. Cuando llega la primavera y el ambiente es más cálido, volverán a volar.
En el suelo arenoso surgen pequeñas conmociones. El antiguo adversario trepa hacia la luz. Los diferentes ciclos de vida de la cicindela y de la mariquita representan solo dos biografías básicas de los coleópteros. Pero además tienen otros estilos de vida que le han dado su posición como los animales de mayor éxito sobre la Tierra. Una cicindela nueva y brillante es desde el principio un cazador perfectamente adaptado. También un volador excelente, aunque tenga todo el aspecto de un insecto terrestre. Tomás Eloy Martínez, autor del célebre libro Santa Evita, nos cuenta la verdad de su vida. Transformamos a Elín Copenhagen en Eva Perón para que nos muestre los... Un coleóptero. Los hay por todos lados, viviendo en hábitats que puedan ofrecer algún tipo de vida con la que alimentarse. Una de las grandes ventajas de todo insecto, incluyendo a los coleópteros, es su habilidad para moverse con rapidez a través del vuelo. A pesar de su formato, la mayoría de los coleópteros puede volar extraordinariamente bien. Los élitros, resistentes a alas delanteras modificadas, pueden ser elevados y mantenidos en ángulo al igual que las alas fijas de un avión. Los propulsores son las alas traseras. Cuando no se usan están fuertemente plegadas, pero cuando tensiona un pequeño grupo de músculos, ambas se despliegan como paraguas sorprendentemente elaborados. La cicindela puede extenderlas con rapidez y despegar en un instante. Vistos en cámara lenta, los movimientos de sus alas son misteriosamente similares a los de un ave. Pero ¿por qué no? Si hacen exactamente el mismo trabajo. Los élitros elevados la mantienen en el aire, mientras que las alas posteriores hacen el resto y la impulsan hacia adelante. El melolonta tiene élitros más pequeños, pero las alas de vuelo son mucho mayores. La mariquita tiene alas enormes para compensar el peso de un cuerpo compacto y con forma de tubo. A pesar de que ayudan en el vuelo, sus élitros fuertemente armados son más importantes como protección. Plegar esas alas enormes es algo bastante complicado. Pero si la mariquita tiene problemas, los estafilinos tienen más. Son miembros de una gran familia con élitros muy cortos. Bastante parecidos a los cortapicos, pero son verdaderos coleópteros. Pueden volar muy bien, aunque deben esconder sus alas en un lugar muy pequeño cuando aterrizan. Parece imposible, pero al tener élitros cortos, el cuerpo del estafilínido es flexible, lo que le permite doblarse, cualidad que se torna útil cuando debe plegar las alas. Estos insectos tienen otras ventajas compartidas por muchos coleópteros, pero no todos producen defensas químicas cuando se enfrentan a un enemigo. Esa cola elevada emite una sustancia cuyo olor es extremadamente desagradable. El ratón no está muy seguro de comerlo. Un primer contacto no hace más que disipar la duda sobre lo desagradable que son.
Un grupo, el de los escopeteros, utiliza una detonación para desalentar a sus enemigos. Una glándula en el extremo de su abdomen produce una mezcla de productos químicos venenosos en ebullición. Aún con un depredador tan feroz como la araña lobo australiana, el efecto es inmediato. Las defensas químicas son muy importantes en los coleópteros de agua. El diseño básico requiere de muy pocas modificaciones para crear un animal acuático completamente funcional. Respira atrapando una burbuja de aire con pelos a prueba de agua sobre el extremo de su abdomen. Los ojos funcionan perfectamente debajo del agua y sus patas tienen pelos que funcionan como remos. La chinche de agua es un depredador rápido y eficiente en estanques de agua dulce. Sin embargo, hay otro cazador voraz allí abajo, la perca. Devorará todo lo que se mueva, excepto las chinches de agua. Una primera prueba indica que son tóxicas. Observen esto nuevamente. Cuando se alarman, producen una sustancia que hace que el pez se sienta muy mal. Una perca que jamás vio a uno de estos insectos lo va a devorar de inmediato. Siempre están hambrientas. Pero la sustancia que produce la chinche puede enfermarlo seriamente. Al menos es evidente que produce un efecto muy desagradable. Luego de 2 breves encuentros, la perca aprende que una cosa es mirar y otra tocar. La lección dura de por vida. Aquella que vive en aguas quietas reconoce desde muy temprano que estos insectos son venenosos y no comestibles. La chinche de agua tiene unos parientes pequeños que viven sobre la superficie, los girinos. Son muy comunes y se los ve en movimiento constante sobre el agua, aparentemente al azar. Los girinos son chinches típicas de agua, con un cuerpo en forma de bote y élitros a prueba de agua. Pero su diseño básico sufrió otra modificación. Sus ojos están divididos en 2 partes. Un compartimiento superior para ver en el aire, similar a los ojos de cualquier otro coleóptero, y uno inferior que funciona debajo del agua. Para un animal de superficie, el peligro puede acechar desde ambas direcciones. Sus patas tienen la forma de remos chatos y no son tan sordosas como las de la chinche de agua gigante. Sus movimientos son rápidos y erráticos. A veces colisionan entre ellos como autos chocadores. Son sensibles a las vibraciones sobre la superficie. Viven de insectos muertos o moribundos que caen al agua y pueden advertir sus movimientos desde cierta distancia. Cuando llega a su víctima, la hace girar antes de devorarla. Esto puede servir para aumentar el número de coleópteros que se acerquen al cuerpo, lo cual significa más comida para todos, ya que se sentirán atraídos por las vibraciones en la superficie.
La más mínima perturbación, por más inocente que resulte, hace que aparezcan de inmediato. Se sujeta ante la vegetación submarina para permanecer sumergidos, con una burbuja de aire para poder respirar. Esto sirve siempre que la vegetación se encuentre aferrada firmemente al fondo. Cuando la flotabilidad excede el peso del ancla, puede ser embarazoso para el coleóptero. Los girinos también son venenosos, al igual que las chinches de agua gigantes. Tienen suerte de que sus principales enemigos, los peces, sean muy sensibles al sabor y hayan aprendido a evitar el veneno. En tierra, no todos los enemigos potenciales se ven afectados de la misma forma. La cantárida emite un producto químico que aleja a las aves, pero tiene menos efecto sobre otros insectos. Una cicindela, por ejemplo. Cuando la cicindela ataca, la cantárida hace lo imposible para que su arma defensiva funcione. Su abdomen, doblado hacia el enemigo, emite venenos repelentes. Pero la cicindela tiene apetito y está decidida a devorarla. Tal vez debido a que su medio de defensa generalmente es suficiente como para salvarla, los élitros de la cantárida no son muy fuertes. Es un combate desparejo, con un solo y seguro ganador. A nivel tierra, la cicindela es un depredador temible. Vista aguzada, patas rápidas, armadas con pinzas masivas. Pero no todos los animales más pequeños son víctimas de su apetito. Una araña cangrejo, pequeña y de cuerpo blando, parecería ser la presa ideal, pero observen. Parece como si estuviese pensando en atacar a la cicindela. Cuando esta última vuelve para dar un vistazo de cerca, la araña no solo la desafía, sino que tiene un éxito completo en su intento por alejarla. No está muy claro cómo lo logra, pero de alguna forma u otra la cicindela no desea devorarla. La defensa de la araña es un misterio, pero en el caso de la mariquita reside en la simplicidad. Al ser tan suave, redonda y dura, las pinzas de la cicindela no logran asirla. Es como si alguien intentase levantar una canica de vidrio con palillos chinos.
Muy frustrante para la cicindela, pero muy satisfactorio para la mariquita. Aquí se ve por qué necesita alas impulsoras tan grandes. Sus élitros fijos y pesados son más importantes para defenderse que para volar con rapidez. La cicindela no tiene protección alguna contra otro depredador común del jardín. El grupo de coleópteros que tuvo una incidencia total sobre la humanidad es el de los gorgojos. Algunos de ellos viven en forma inofensiva sobre plantas. Son criaturas bastante atractivas con nariz larga, cuerpos en forma de tubos y que por lo general pasan inadvertidas. Otras son imposibles de ignorar, las que se alimentan de los productos almacenados. Los gorgojos del grano no solo destruyen cantidades enormes de trigo, arroz y maíz, sino que contaminan el resto de los productos almacenados con sus excrementos, causando daños por un valor de millones de dólares por año en todo el mundo. Son uno de los enemigos más destructivos y antiguos de la humanidad. La acción en cámara rápida muestra el alcance de destrucción de los alimentos que cultivamos y almacenamos para uso propio. El gorgojo de la alubia trabaja de la misma forma. Y el del maíz. Hay tantos tipos de gorgojos como especies de alimentos almacenados. No solo se apoderan de los productos básicos, sino también de aquellos que no lo son. Uno de ellos vive exclusivamente del tabaco, en especial de los cigarros. Otro, altamente especializado, vive sobre el tocino salado y ahumado, alimento a prueba de cualquier otra clase de insecto y bacterias. Los objetos rayados y velludos son las larvas, las cuales ocasionan el mayor daño. Si los gorgojos en general son perjudiciales, el del roble es mortal. Estructura peligrosa, aléjese. Su hogar natural se encuentra en robles secos. Sin embargo, las personas han construido casas utilizando la madera del roble durante siglos, de manera que allí es donde se los encuentra con mayor frecuencia. Recibe el nombre vampírico de velador de la muerte, por el sonido que produce durante la estación de procreación. Un sonido breve, pero que se escucharía si pasáramos toda una noche junto a un cadáver. Escuchen. En la actualidad no es frecuente en Gran Bretaña debido a que la práctica moderna de forestación no deja robles muertos por allí. Las larvas son las que causan el daño mayor. Se internan silenciosamente en la madera de la casa alimentándose del moho que hay en ella. Dejan la madera llena de poros y debilitada. En los bosques, este gorgojo realiza un servicio útil, haciendo que los robles secos y caídos se humedezcan, acelerando la invasión de otros hongos y bacterias con la consecuente precipitación de su descomposición.
En una casa o iglesia hace exactamente lo mismo, quitándole vida a la estructura. El anobio se alimenta de una variedad más amplia de madera, especialmente de las blandas como la del pino. A diferencia del anterior, estos insectos se alimentan de la madera propiamente dicha, no del hongo de su interior. Todos saben la rapidez con que se esparcen. Luego de haber volado como adultos durante toda una estación, el reloj cucú, que parecía tan encantador en el negocio de antigüedades, habrá infectado cada mueble en la habitación. El anobio es una molestia costosa, pero una invasión de gorgojos del Colorado podría ser un desastre. Los adultos y las larvas se alimentan de las patatas, devorando hojas y tallos hasta que no queda más. Son insectos considerados plaga a través de la historia. Hasta mediados del siglo pasado vivían en las rocallosas sobre una planta llamada solano, pariente silvestre de la patata. Cuando llegaron los primeros colonos europeos, sembraron los campos con patatas de cultivo. El gorgojo las encontró mucho más atractivas que el solano, tanto que destruía regularmente cultivos enteros en el oeste norteamericano. Una hembra deposita 2000 huevos durante su vida y puede haber hasta 3 generaciones por año. Afortunadamente, el gorgojo del Colorado jamás logró establecerse en Inglaterra. Esto es lo que puede hacer una plaga visto en cámara veloz. Otros animales herbívoros procesan la vegetación con mayor rapidez. Un solo elefante consume 250 kilogramos por día y devuelve casi todo a la tierra en forma de estiércol. Manadas de animales que pastan y ramonean despiden millones de toneladas de excremento por día. Se podría pensar que las planicies africanas estuviesen cubiertas por esta materia, pero no lo están, gracias al esfuerzo de los escarabajos, los coleópteros del estiércol. Hay más de 2000 especies diferentes solamente en África. La mayoría de ellas se alimentan y depositan los huevos en el excremento de animales en particular. Este se especializa en el estiércol del elefante. Recibe el nombre de estiércolero. Utiliza las patas delanteras para mover el excremento y transformarlo en una bola prolija. Debe trabajar con rapidez, no solo para hacer la bola antes de que se seque al sol, sino para vencer a otros coleópteros, grandes y pequeños, que compiten para conseguir su parte. Algunos de los más pequeños habitan en las bolas hechas por los más grandes. Si hay demasiados, la misma perderá su utilidad. Hay 3 formas de hacer uso del estiércol. Algunas especies simplemente se internan en las bolas, otras las arrastran hacia un túnel en la tierra por debajo del excremento mismo, y otras se las llevan para consumirlas en privado. El método de listo para llevar puede dar origen a la piratería entre otros coleópteros.
Si la disputa dura demasiado tiempo, ambos pueden resultar perdedores, ya que los más pequeños se adueñan de la bola. El propietario puede sentir cuántos piratas pequeños han subido a bordo. Si son demasiados, la abandonará y comenzará una nueva. Los escarabajos estiércoleros no son los únicos que se benefician con su abundancia. Una amplia variedad de moscas deposita sus huevos en las bolas de estiércol y no en el excremento propiamente dicho. El excremento de un elefante de tamaño promedio atrae enormes cantidades de coleópteros y moscas, con que la competencia es intensa. En un experimento llegaron casi 4.000 escarabajos en 15 minutos de haberse depositado el excremento. En una hora o más lo habían enterrado o hecho desaparecer casi por completo. El método de dispersión más efectivo es el de hacerlas rodar. Aunque debe hacerse con rapidez, siempre hay tiempo para otra cucharada antes de abandonar la escena. Cada demora lleva a otro intento de asalto. Algunos insectos se llevan el estiércol por partes, pero lo más eficaz es hacerlo rodar. Es como cargar un baúl en vez de llevar la ropa en la mano. De vez en cuando el coleóptero trepa para dar un vistazo. Se dirige hacia un lugar más sombreado, tal vez a unos 15 metros de allí. Una vez hecha la bola, el traslado es rápido, a veces sorprendentemente rápido. El próximo paso es enterrarla. En esta época del año, a comienzos de la estación húmeda, el escarabajo recién nacido recolecta el estiércol para alimentarse. Luego de un par de semanas, cuando haya reunido la fuerza suficiente y madurado físicamente, volverá a emerger para repetir todo el proceso, pero con un compañero para aparearse. La conducta notablemente persistente de los escarabajos más grandes fue observada y admirada desde siempre. Los antiguos egipcios en particular los tomaban muy a pecho, considerándolos el emblema de la muerte y del renacimiento. No es coincidencia que los científicos le hayan dado el nombre de Khepri a este escarabajo. Khepri era el dios del sol de los antiguos egipcios, el creador. Veían un paralelo entre la bola de estiércol rodando y el paso del sol a través del cielo. El entierro de la misma y el posterior resurgimiento de un nuevo escarabajo simbolizaban la vida después de la muerte. El faraón y sus parientes, así como también sus oficiales, eran enviados a la tumba cuidadosamente preservados y provistos de todo lo necesario para la otra vida. Una pieza indispensable era un coleóptero estiércolero, un escarabajo tallado según instrucciones precisas impartidas en el libro de los muertos. Confiaban mucho en él. La inscripción dice: no pongas demasiado peso en mi contra ante el custodio del equilibrio. No mientas en mi contra ante la presencia del gran Dios. Cuidado, tu reputación está en juego. Tras 4.000 años, la reputación de los coleópteros sigue intacta. Ya sea que se los vea como una amenaza de daño y destrucción, o como una promesa de renovación, los coleópteros, en su infinita variedad de especies, son sin duda alguna una potencia en el mundo.